presencia, Señor. Aquí estamos ansiosos por oír lo que tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, quítanos todas las distracciones que podemos traer. Queremos escucharte a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en San Mateo capítulo 11, así que abran su Biblia en San Mateo capítulo 11. En el capítulo 10, recuerdan, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio las instrucciones para que salieran en su primer viaje misionero. Los preparó, los entrenó para su primera misión como apóstoles, como enviados de Jesús. Ahora, aquí, comenzando San Mateo capítulo 11, Mateo nos dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Recuerdan que habíamos dicho que Jesús los envió primero y les dijo que Él iba a ir detrás de ellos? Bueno, ahora Él está yendo detrás de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista estaba en la cárcel, había sido enviado a prisión por el rey Herodes. Juan había estado predicando que el reino de los cielos se había acercado y decía: hay alguien que viene después de mí, el cual es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatarle las sandalias. Juan reconocía a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el enviado de Dios, como Dios mismo. Pero Juan, pobre Juan, seguía en prisión, en la prisión de Herodes, y creo habrá pensado: ¿será él? ¿No será? Y por eso está enviando a 2 de sus seguidores a preguntarle: Señor, acláranos esto. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Claro, Juan no entendía la misión, aún no entendía la misión de Cristo en su primera venida. Juan, al igual que los demás israelitas, estaban anticipando o estaban esperanzados que Jesús viniera y estableciera el reino de Dios en Jerusalén, como había sido prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Y por el hecho de que Jesús no hubiera aún proclamado su poder para vencer la opresión del Imperio Romano, y que el mismo Juan continuara allí en prisión, lo estaba poniendo impaciente. Por eso envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él o esperaban a otro. Realmente lo que Juan estaba diciendo es: acláranos esto de una buena vez. Estoy cansado de estar aquí sentado en la cárcel y esperando. ¿Eres tú o buscamos a otro? Fíjense el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús, en lugar de responderle a Juan directamente, habla acerca de su ministerio y de las cosas que está haciendo, los milagros. Claro, esto me trae a la memoria lo que pasó la noche antes que Jesús fuera entregado. Algo que Jesús dijo hablando a sus discípulos al verlos, recuerdan, todos preocupados. Vayan conmigo a San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14.
San Mateo, San Marcos, Lucas, Juan. ¿Estamos? Decimos amén. San Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice Jesús, creedme por las mismas obras. En otras palabras, Jesús señalaba a sus obras como una evidencia de su misión, de su persona y de su autoridad. Creedme por las mismas obras. En San Juan capítulo 10, Jesús también dijo: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. San Juan capítulo 10, versículo 25. Esas son las evidencias. Jesús estaba cumpliendo las promesas del reino dadas por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 35. Fíjense lo que dice Isaías en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Bueno, Jesús estaba cumpliendo todo eso. Los muertos eran levantados, a los pobres le era predicado el evangelio. Él estaba cumpliendo con esos aspectos del reino. Sus obras daban testimonio. Jesús sanó a muchos enfermos entre ellos, abrió los ojos de los ciegos. Todos eran testigos de eso que estaba pasando. Luego dijo: ahora vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y díganle: bienaventurado, dichoso es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, no he venido a establecer el reino inmediatamente, ni para terminar con el yugo romano, o para establecer un reino físico, un reino visible, un reino terrenal. Luego dice, versículo 7, mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan había estado predicando en los alrededores del río Jordán, y había cañaverales en los alrededores del río. Por eso dice: han venido al río Jordán solo para ver las cañas ser sacudidas por el viento. Obviamente no habían ido para eso, ¿no? Dice versículo 8, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan estaba en prisión del rey en ese momento, y los que vestían ese tipo de ropas estaban en el palacio del rey. ¿Pero qué saliste a ver?
¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús está declarando que Juan era verdaderamente el cumplimiento de la promesa de Dios dada al profeta Malaquías, de un precursor que vendría antes del Mesías para preparar su camino. Malaquías dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Jesús aquí dice, versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Saben qué significa eso? Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, tenemos acceso al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo con eso? En otras palabras, nuestra posición como hijos de Dios a través de Cristo Jesús nos pone en una posición mayor que la de los del Antiguo Testamento. Nuestra posición, al tener el Espíritu Santo habitando en nosotros, nos pone en una posición superior, una posición mayor. Jesús dice: de todos los nacidos de mujer, no hubo un profeta mayor que Juan el Bautista. Pero los privilegios que Dios nos ha dado a nosotros, a su iglesia, exceden a los del Antiguo Testamento. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros pensamos: qué bendición debe haber sido para Abraham haber tenido el tipo de relación que él tenía con Dios. Lo mismo Moisés, David y todos ellos. Pero en realidad, el potencial de relación que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo es tremendo, es superior al de ellos. Solo de pensar que el Espíritu Santo puede habitar en nosotros y que Dios pueda darnos poder por su Espíritu es absolutamente asombroso. Y ¿saben otra cosa? A ellos Dios le colocaba el Espíritu y también se lo podía quitar, porque recuerdan que David oró: Señor, no, después de haber pecado, no me quites el Espíritu. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros? Que nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso es glorioso. Ok, aún el último de nosotros, lleno del Espíritu Santo, caminando en esa gloriosa relación con el Señor, tiene mayores privilegios que aquellos del Antiguo Testamento. Amén, sí. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben? Cuando Jesús dice esto, Juan estaba en prisión y pronto para ser decapitado. El reino de los cielos sufrirá violencia. El cristianismo ha tenido muchos mártires a través de la historia. El mismo Rey de los cielos fue crucificado. Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Perdón. Hoy vino Elías. ¿Lo vieron a Elías? Elías y Tamul. De acuerdo a Cristo Jesús, Juan el Bautista era Elías. Ahora, yo sé que esto crea cierta confusión, pero ¿recuerdan cuando fuimos a través del Evangelio de San Lucas? Cuando el sacerdote Zacarías estaba cumpliendo su ministerio en el templo y el ángel Gabriel
vino a él y le dijo que su esposa Elizabeth, quien era estéril en su vejez, habría de engendrar un hijo y que lo llamaría Juan? Y el ángel le dijo: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Eso está en San Lucas capítulo 1. Lucas cita esta profecía que Jesús citó con respecto al precursor del Mesías. Y básicamente lo que el Señor está diciendo es que Juan el Bautista iba a ser el precursor del Mesías con el espíritu y el poder de Elías, no Elías personalmente. En el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, vinieron y comenzaron a desafiarlo con respecto a su autoridad y le dijeron: ¿quién eres tú? Y le preguntaron puntualmente: ¿eres Elías? Y él dijo: no. Luego le dijeron: entonces, ¿quién eres? Y él les dijo: soy la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectas sus sendas. Citando otro pasaje de las Escrituras con respecto al precursor. La razón de la confusión aquí es el hecho de que antes que Jesús venga nuevamente y establezca su reino sobre la tierra, su reino visible y físico, el mismo Elías vendrá, del cual Juan el Bautista era un tipo que vino en el mismo espíritu y poder. Saben, así como hay dos aspectos de la venida de Jesús, el primero para ser crucificado y el segundo para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, también hay dos aspectos del precursor Elías. Juan el Bautista vino para cumplir con la primera venida en el espíritu y el poder de Elías. Pero Elías mismo vendrá antes del retorno de Cristo Jesús, vendrá durante el periodo de los 7 años de tribulación. Elías profetizará delante del Señor a los judíos para que vuelvan los corazones de los hijos hacia los padres, para hacer volver a los judíos a la fe que tenían, la fe que tenían sus antepasados en Dios Padre. Ahora, la mayoría de los comentaristas bíblicos están convencidos que uno de los dos testigos que leemos en Apocalipsis capítulo 11 será Elías. Y vamos a verlo. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer ahí 4 versículos. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos testigos que van a venir tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva. Interesante, ¿no? Al igual que Elías oró y no llovió, en Primera de Reyes capítulo 17 y 18, ¿recuerdan cuando Elías oró y no llovió? Y tienen el poder de clamar por fuego del cielo para que consuma a sus enemigos. De la misma manera que Elías clamó por fuego sobre el capitán con sus 50 hombres que habían sido enviados por el rey para apresarlo. Interesante, ¿no? Así que Elías viene antes del Señor. Jesús está diciendo
Esto es difícil de asimilar, pero el que tenga oídos para oír, oiga. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Él es Elías, puedes recibirlo si quieres. Si no puedes recibirlo, entonces tómalo como tú quieras. Pero aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Así que, en un sentido, Él era Elías, viniendo en su espíritu y en su poder, era un precursor del Mesías, pero no era el cumplimiento total de la promesa del profeta Malaquías. Versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están buscando? Tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos y no lloraron. What's going on? ¿Qué les pasa? ¿La entendieron esa? 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere la gente? Realmente no saben lo que quieren. Juan vino como un ermitaño y dicen que tiene demonio. Jesús se mezclaba con la gente y decían, es amigo de los pecadores, publicanos, es un borrachito. ¿Quién los entiende? Porque dice que Jesús tomaba algo, dice, ¿no? Bebía. No dice que bebía agua, ¿no? Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, o sea, comenzó a sermonear, a regañar a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Saben? Jesús los regaña porque habían visto todos los milagros que había hecho entre ellos y no se habían arrepentido. Lo mismo que los que nos ven a nosotros, el milagro en nosotros y dicen que no a Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas son ciudades de la zona, ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es interesante que ninguna de estas ciudades alrededor de Galilea a las que Jesús regaña aquí exista o esté en pie hoy. Todas han sido destruidas. Lo único que queda hoy en día son las ruinas. Muchas otras, o sea, mientras muchas otras ciudades todavía permanecen en pie hasta hoy. Ciudades como Tiberias, por ejemplo, que era la capital de Galilea. Jesús nunca visitó a Tiberias y Tiberias permanece hoy en día y es una ciudad hermosa a orillas del lago de Galilea. Pero Capernaum ya no está, solo quedan ruinas. Hay una casa que está así medio bajo tierra que dicen que era la casa de Pedro, y está también las ruinas de una sinagoga que dicen que ahí Jesús también estuvo. Pero solo quedan las ruinas. Corazín tampoco está. Betsaida ya no existe.
Todas estas ciudades que Jesús reconvino o que regañó han desaparecido del mapa exactamente como Jesús lo dice aquí. Y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Wow! Yo creo que Jesús estaría diciendo lo mismo de muchas de nuestras ciudades, ¿no? Que se permite el pecado. San Francisco, Las Vegas, Laguna Beach. Si no son juzgadas esas ciudades, y le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra, ¿no? Capernaum había sido el cuartel general de Jesús. Pedro vivía ahí, Jesús pasaba mucho tiempo en la casa de Pedro. Ahí fue la mayor parte del ministerio de Jesús. La mayoría de los milagros que Jesús realizó fueron en Capernaum. Y aún así, dice que la gente no se arrepintió. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por eso dice que Capernaum será abatida hasta el Hades, hasta el infierno. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Cuando mayor enseñanza y mayor entendimiento y cuando mayor luz recibe uno, mayor será el juicio que tenga. En otras palabras, cuando Dios te juzgue, será de acuerdo al entendimiento o conocimiento que Dios te haya dado. Y de acuerdo a la gracia que haya sido expuesto, a las bendiciones que hayas sido expuestos, será el grado de juicio por el cual serás juzgado. Capernaum era el área que más bendiciones había recibido de Jesús, el área que más milagros Jesús había hecho y habían experimentado, y así todo ellos no creyeron. ¿Saben una cosa lo que me puse a pensar? No me puedo imaginar el castigo que van a recibir aquellos que nos conocían antes de que viniéramos a Jesús y que ahora han visto el cambio tan grande en nosotros y así todo no creen y no se arrepienten. Yo creo que esto también es para ellos. Jesús dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús acaba de amonestar a estas ciudades por su falta de arrepentimiento, por no recibirlo, y ahora se torna hacia el Padre en oración y dice, Padre, te agradezco que a los grandes hombres de la tierra, a los grandes hombres de Capernaum y Betsaida, tú le hayas escondido esta verdad. Pero a los niños, a la gente simple, a la gente común, tú los escogiste para revelarles tu verdad y tu amor. A esos que tienen una verdadera fe, a esos que son, que creen en mí. Sí, Padre, dice el versículo 26, porque así te agradó. Eso le agradó a Dios. Qué maravilloso es que Dios haya escogido revelarse a sí mismo a la gente común, a nosotros, a los que creemos. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! Jesús, después de esta oración, gracias Padre porque no escogiste a sabios y entendidos